Vamos a leer un versículo para comenzar. Gloria al Señor. Y vamos a darle secuencia a un estudio, no, a una línea de pensamiento que vengo trayendo acerca de lo que es la justicia de Dios. Venimos varios domingos predicando acerca de esto. Hay muchos que no acaban de asentar lo que es la esfera de gracia a la que Dios nos ha llevado. Y estoy intentando, con el favor de Dios, llevar a cabo este pensamiento de el chasis, el esqueleto de la obra de Dios está basada en la justicia. Amén. Leo la palabra en un solo versículo y ahora seguiremos compartiendo. Dice así la palabra de Dios, a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Bendecida está la palabra del Señor. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Gloria a Dios. Como ya los hermanos han orado por el mensaje, han orado que Dios me esconda atrás de la cruz. Dice el hermano Vladi. Entonces, con el favor de Dios, quiero dar a entender, o espero expresarme hasta donde Dios me dé y que ustedes me podáis entender. El reino y su justicia. El motivo por el cual Dios salva al hombre, que si yo quisiera aquí una pregunta hoy, pues muchos dirían, pues Dios salva al hombre porque el hombre ha caído en pecado. Dios salva al hombre porque el hombre, cuando transgredió, se separó de Dios. Dios salva al hombre porque ha transgredido el honor de su santidad y el hombre está caído. Y en esa línea de definiciones muchos me dirían cosas así o semejantes a esa, que es lo que está en la mayoría de la mentalidad de la iglesia. Prioritariamente ese es el pensamiento que gobierna, por el cual Dios salva al hombre. Y yo quiero hoy añadirle a ese pensamiento algo más para que entendamos entonces la base de su justicia. Y puse yo aquí la introducción. El motivo por el cual Dios salva al hombre no está directamente relacionado con la caída en el pecado y la perdición del alma, que sí, pero que también tiene un trasfondo, sino que en el Edén había algo más que estaba en cuestión. ¿Qué había en cuestión en el Edén, aparte de que el hombre se mantuviera en obediencia? Yo te lo digo hoy: el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia es lo que en el Edén se cuestionó y se transgredió, o sea, se arruinó un plan que Dios tenía inicial con el hombre, porque el hombre subestimó la profundidad del proyecto de Dios, porque allí lo que estaba en cuestión era el reino y su justicia. Dios plantó al hombre en el huerto con su señora, en este caso Eva, para que gobernaran y sojuzgaran la tierra, y en el nombre de Dios dieran a conocer el reino de Dios y la justicia de Dios. Y tú dirás, bueno, pero si allí no había nadie, ellos procrearon. Pero es que había ya una élite de ángeles caídos que tienen que ver con sus propios ojos lo que Dios tenía preparado. Y Dios ha decidido vencer a Satanás a través del hombre. Porque Dios por sí mismo coge a Satanás al medio como un niñato y lo quita del medio, punto, porque su soberanía le da parte para que él haga eso, pero Dios no ha hecho eso. Dios ha vencido, va a vencer a Satanás a través del hombre. Y aunque el primer plan se arruinó, el segundo plan, que está basado en Jesucristo, ese no se arruinará jamás porque ha vencido la cruz del Calvario. Entonces, como lo que estaba en cuestión no solamente era la obediencia, había algo más. ¿Qué es lo que era? Era el reino y su justicia, que en este caso el honor de Dios perdió todo el crédito hacia el hombre, y el hombre fue
destituido de su cargo. Por eso dice la Biblia que nosotros, cuando hemos pecado contra Dios, hemos sido destituidos ¿de qué? De su gloria. El hombre estaba revestido de la gloria de Dios. Y por causa de haber fallado en ese cargo o en esa encomienda que Dios lo dejó, lo destituye de su gloria. Se cree que Adán y Eva estaban revestidos de la justicia divina. Por eso dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Vivían en una inocencia. Y se esperaba que fueran adquiriendo conocimiento por medio del árbol de la vida, de una forma paulatina y creciente, pero ellos no esperaron ese tiempo, sino que el enemigo le ofreció un plan alternativo comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol lo único que hizo es declarar que el hombre tenía ahora acceso a todo el conocimiento de Dios, pero, oye esto, pero no tiene que ser dependiente de Dios. Lo declara independiente y autónomo. O sea que la independencia o los independentistas de Cataluña, eso no es nuevo. Hace ya muchos años que el hombre quiere independizarse. Y del primero que se quiso independizar, porque el enemigo lo engañó, fue del mismo Dios. El diseño de Dios no es que seamos independientes de eso, es que seamos dependientes de Él. Y por eso que en nuestra naturaleza caída hay tanta rebeldía por causa de la independencia. En la iglesia queremos estar en la iglesia, pero queremos ser independientes. ¿Tú me entiendes, verdad? La esposa quiere vivir con el esposo, pero quiere ser independiente. ¿Es correcto? Es decir, los hijos quieren estar con los padres, pero quieren ser independientes. Y todo el mundo tiene metido eso en el chasis. Porque eso no viene de ahora, eso viene desde el primer momento. Y como no hemos recuperado todavía bien las bases, lo que es el reino y su justicia, todavía tenemos residuos de independencia. Que eso es lo que se cuestionó en el Edén. Entonces, cuando Dios empieza su plan a restituir todo lo que había pasado en el Edén, empieza por la cruz, que es otra cosa que no se entiende en la iglesia después de 20 siglos de cristiandad. Los primeros apóstoles tenían claro este mensaje y tenían claro el movimiento que Cristo tenía. Bueno, los primeros estaban claros, ¿no? El más claro, para que ustedes me expresen con claridad, el que tenía la claridad total de todo este diseño de Dios es el apóstol Pablo, para que ustedes lo sepáis. Que muchos dicen, hermano, usted es paulino. No, yo soy de Cristo. Lo que pasa es que cuando tú lees las Escrituras te vas dando cuenta que del capítulo 9 en adelante de los Hechos ya desaparece Pedro. Bueno, Pedro aparece en el día 11, pero ya desaparece todo el mundo y ya es la vida de Pablo. ¿Sabes por qué? Porque ya no vivía Pablo, vivía Cristo en Pablo. Por eso hay que seguirle la estela al mover de Dios. Ya no estaba Pablo. ¿Quién estaba? Estaba Cristo en Pablo. ¿Y Pablo dónde estaba? Crucificado juntamente con él. Por eso es que se podía ver a Jesús en Pablo, porque estaba crucificado. Que es una movida que hoy día hay mucha ausencia de que se vea a Cristo en la iglesia por falta de crucifixión. Dice Gálatas 5:25 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Y hasta que eso no se ve, porque es un proceso, entonces se nos sigue viendo a nosotros. Pero cuando llegue una crucifixión real, te aseguro que quien se empieza a ver en tu vida es a Cristo. Amén. Y lo primero que empieza a aparecer en la vida del creyente es que es dependiente de Dios. Desaparece la independencia y se vuelve un ser dependiente. Que eso es lo que el enemigo no quiere, que nosotros seamos dependientes de Dios. Hay cristianas acomplejadas porque se sienten que el estar sujeta a su esposo, eso la hace como inferior. Y son hermanas en la iglesia y tienen esa guerra en su cabeza. Y más en los días de hoy, que continuamente está eso dando vueltas por ahí, que la liberación de la mujer, y que y que esto, y que lo otro, son doctrinas del diablo para destruir el diseño de Dios. Amén.
Por eso las hermanas en la iglesia tienen que sentirse afortunadas de ser santas mujeres de Dios, sujetas a su esposo, como dice la palabra. Y no avergonzarse ni sentirte nunca acomplejada. Dios te dio a tu santo varón, y por encima del varón está Cristo, y por encima del Cristo está Dios. Ese es el orden que Dios nos ha dejado. Hay que llevarlo por bandera donde quiera que sea. Te digan antiguo, te digan conservador, te digan lo que quieran. Ahí va. Te digan lo que te digan. Por eso es que mira, el apóstol Pablo creía que el arrebatamiento era en su tiempo. Y él discernía todo esto. Lo que pasa es que él no sabía que Dios iba a abrir un paréntesis de 2000 años. Iba a parar el tiempo. De hecho, él tenía en su corazón venir a España. Pero no era él. Era el Espíritu Santo en él, porque él estaba preñado de Jesucristo. Por eso es que él no se sabe si llegó. Se cree que llegó, hay mucho escrito, no se sabe. Pero nosotros tenemos por fe creído ahora que Dios va a llegar a España ahora como nunca antes. Amén. Y le dice a los romanos: cuando vaya a España, me pasaré a verlos a ustedes. Pues no era Pablo, era el Espíritu Santo que tenía a España en el corazón para llevar el Evangelio. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas movidas, y él creía que se iba en el arrebatamiento, tú lees a Pablo y él sí creía que se iba, pero él no le faltó ahí, porque si Dios no lo preña con ese sentimiento, él entonces empieza como a jugar con las escrituras. No. Y una de las cosas que le dice a Timoteo, le dice: Timoteo, avanza, reprende, redarguye, insta, dice, a tiempo y ¿qué? Y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque él sabía que este movimiento que está llegando, que ha llegado aquí hace unos años ahora, todo este mover que iba a venir de una destrucción abierta hacia el diseño de Dios, un ataque sin precedentes a la persona del varón, una movida usando a la mujer para destruir impresionante. Pablo lo sabía en su espíritu y creía que era en su tiempo. Por eso dice Timoteo: avanza y predica esto, porque vendrá un tiempo cuando ya no soportarán que tú digas esto. ¿Y tú sabes qué tiempo es? Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo donde en la iglesia no se puede hablar lo que se hablaba cuando lo hablaba Pablo. ¿Por qué qué? Porque te dicen que eres un machista. Porque te dicen que eres un retrógrado. Porque te dicen que eres un conservador. Y dice, y yo quiero que tú avances rápido, dice, porque llegará un momento que tendrán comezón de oír, pero ya no van a soportar la sana doctrina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Dios empieza a restituir su plan y lo hace a través de la cruz, todo lo que se arruinó en el Edén empieza por la cruz, habilitando Dios a su nuevo hombre. Porque el primer hombre le falló, pero el segundo no lo ha fallado, porque el segundo es Jesucristo. Y Dios ha puesto un nuevo hombre. ¿Para que qué? Para que sea levantado el reino y su justicia. Y cuando aparece ese nuevo hombre, que nosotros sabemos que es Cristo resucitado, oye esto, viene con una nueva Eva. Alábalo si puede hablar. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿A dónde está la Eva? Gloria a Dios. ¿Está aquí la Eva? ¿Sí o no? Claro que sí. Dios a Adán le puso una Eva. Y a Cristo le puso otra Eva, llamada la Iglesia Gloriosa. La que da a conocer el plan de Dios. ¿Amén? Amén. Dije, le puso una Eva, no le puso un Evo. ¿Amén? Dios no va por ahí. Los Evos hay que dejarlo en su Evo. ¿Amén? Pero nosotros somos la esposa de Jesucristo. Y de la misma forma que Dios exige en el orden humano y a escala que la esposa, nosotros cuando un matrimonio vive en Cristo, lo que está es dando a conocer el plan de Dios a microescala. El varón representa a Cristo y la esposa representa a la iglesia. Si no, vete a Efesios y estúdialo. Y de la misma forma que se le exige a la esposa que se someta al varón, a la iglesia también se le exige que se someta a Cristo. En ese orden de autoridad y de jerarquía y de sujeción, el enemigo no puede hacer nada. Amén. Se tiene que ir, aburrido se tiene que ir. Lo que pasa es que él sabe
que en nosotros hay residuos de independencia, por eso empieza a salir la falta de sometimiento y la rebeldía. Él lo sabe. ¿Y por qué eso sale? Porque todavía no ha habido una crucifixión real, como dice Gálatas 20, con Cristo juntamente crucificado. Cuando tú pongas tus pasiones a los pies de la cruz, cuando tú pongas tus deseos, tus metas, tus logros, tus sueños, y los dejes ahí a los pies de la cruz que se desangren, ya tú vas a ver quién es el rey de tu vida. Y ya tú vas a ver si el enemigo, cuando te mira, te ve como vacío del espíritu o te ve lleno y no se puede animar. Y como el plan se arruinó, Dios tenía preparado, que se le llama en las escrituras el misterio escondido, un plan no alternativo, no el plan B, porque el plan de Dios siempre fue el plan A. Alabado sea Dios. Es Cristo y resucitado. El plan, que aparezca Cristo de momento en la cena, eso no fue Dios improvisando como diciendo, ¿y ahora yo qué hago? No. Esto estaba predestinado y predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Y como expliqué el otro día, cuando Abraham va a sacrificar allí a Isaac, es un preludio, un vislumbre de algo que ya pasó en el cielo. El Padre nos entregó al Hijo en el cielo. Lo sacrificó y lo dio por nosotros. Todo lo que sucede en la historia después de que el hombre empieza a caminar, todo está planificado y está sujeto a la agenda celestial. El crono no prevalece sobre el kairos. Es el kairos quien prevalece sobre el cronos. La eternidad y el tiempo de Dios y la agenda de Dios no la va a chafar nadie. Porque Dios está en su trono y dice la Biblia que Él reina. Y a Dios ni nunca le ha movido nadie de su trono, ni lo moverá, ni lo sacará de su justicia. La iglesia todavía no tiene esas cosas claras. Y nosotros estamos en esta hora por el Espíritu aclarando esa verdad. Cuando esa verdad a ti se te mete por el oído como hoy, llega a tu corazón y eso se expande porque es luz. Y esa verdad, que no te estoy hablando de cosas temporales, que te estoy hablando de cosas eternas. Cosas eternas invaden tu pensamiento temporal, a ti se te empieza a ensanchar el espíritu. Tu entendimiento, que es como un odre, empieza a ser preñado por el conocimiento de Dios y empieza a formarse en ti la persona de Cristo. Y llega un momento que aunque tú eres un ser temporal y humano, estás sujeto a una dimensión eterna y de gloria. Que eso es el misterio que Dios tenía escondido. Por eso que cuando tú empiezas a escuchar estas verdades, que muchas veces cuesta entenderlas, yo no digo que esto sea cosa fácil, estamos hablando cosas profundas. El mismo apóstol Pedro, que anduvo con Jesucristo, que de los apóstoles yo creo que es el que tuvo más experiencias sobrenaturales con Jesús, todavía en cierta área de su mente y su corazón no tenía la suficiente capacidad de entender todo el plan de Dios, y Pedro tuvo que acabar leyendo las epístolas de Pablo. Y dice Pedro en su epístola, y esas epístolas, las cuales algunas son difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Por eso Dios tuvo que llamar al legalista más grande de aquel tiempo, Saulo de Tarso. Nadie como él sabía la ley, nadie como él entendía la Torá, mas sin embargo le dio la vuelta como un calcetín y este hombre empezó a predicar el evangelio del reino y de la gracia de Dios. Aleluya. Con revelación, con autoridad y con poder. Por eso él dice, y nadie puede poner otro fundamento que el que yo he puesto, porque estoy aquí como perito arquitecto. Él me ha enseñado todos los planos de su obra. Aquí estamos metidos ahora en los planos. Y Dios quiere hacer de ti un ministro del nuevo pacto, el que entiende los planos. Tú le das a uno que no entiende de plano los planos y dice, ¿eso qué es lo que es? Y no sabe si es un tabique, si es un muro, si es una columna, no entiende porque no es perito, porque no sabe de plano. Pero la iglesia que conoce a Cristo y que está puesta por Dios en esta hora, tiene que saber de plano. Amén. Porque la iglesia que sabe de plano, conoce sus planes. Desde el principio hasta el final. Y a Dios nadie lo deja en vergüenza, por eso Él tenía preparado al nuevo hombre. Y cuando Cristo sale a la luz, después de resucitar entre los muertos, ahí está ese nuevo hombre. Es el que da a conocer y recupera el reino
y su justicia. ¿Y quién es la que va a acompañar a ese nuevo hombre en el gobierno y en la enseñanza del reino de su justicia? La iglesia. Por eso es que nos estamos preparando. Y cuando los establece de nuevo, no es solamente, y oye esto, porque ahí es donde nos vamos a adentrar un poquito hoy. No es una iglesia que tiene un conocimiento parcial de las cosas de Dios, lo tiene total. Y no es la iglesia que tiene un orden religioso solamente en su mente, que conoce a Cristo como su Salvador. No, la Eva de Cristo, que es la iglesia gloriosa, no solamente conoce a Cristo como su Salvador, sino que se alinea con Cristo como su Rey y su Señor. Esa no es independiente, esa es 100% dependiente. Porque no le interesa a Cristo como el Salvador solamente, sino es su Señor y su Rey, al cual obedece y a Él se le somete. Y esa es la revelación que le está faltando a la iglesia. Todo el mundo quiere a Jesucristo el Salvador. Gloria a Dios. Porque Él me ha salvado, porque Él me ha liberado de mis pecados, porque me ha dado vida eterna, porque vi para el cielo. Pero todo lo que estamos hablando es en un mi. En todos los beneficios que Él me ha dado. Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Pero es que para llamarle a Jesús Señor, Él tiene que ser el Rey de tu vida. Amén. Es que muchos de nosotros hemos sido salvos y todavía en la silla de adentro, ¿sabes cuál es? La de adentro. La que no te gusta soltar. En ese trono, ¿quién está sentado? Porque en el momento que Cristo se siente en esa silla, tu yo va para la cruz. Por eso es que tenemos en la iglesia dos niveles. Unos son niños en Cristo y otros son maduros en Cristo. Y a uno que das de leche y a otro que das de vianda sólida. ¿Por qué? Ahí está la diferencia. Pero yo aquí no estoy para sacar un látigo ni para sacar esto, que lo otro no. Estoy queriendo dar revelación para que tú por ti mismo y por ti misma, por amor, pongas tu voluntad a los pies de la cruz. Aleluya. Eso va a traer crecimiento y va a alumbrar los ojos de tu entendimiento. No solamente Cristo el Salvador, es Cristo el Rey y el Señor. Amén. El plan de Dios que Dios le revela a Abraham y le dice, yo en ti, Abraham, en tu simiente, voy a hacer bendita todas las familias de la tierra. Imagínate. A un asirio. Un asirio que su padre era hacedor de ídolos. Tú imagínate un muchacho de aquí de Sevilla que su padre es un tallista de estos de los que hacen ídolos y ha tatuado, y ha tallado las imágenes que tenemos aquí con el prestigio, tú sabes, para no extenderme. Y hizo el ídolo y se mueve ahí en una crema y una historia que eso son. Pues a un hijo de esa gente se le reveló Dios. Ese es Abraham. Y Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y sal a la tierra que yo te mostraré. Y dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Desde ese momento, por medio de la fe, Abraham ya no computaba delante de Dios el pecado. Eso el religioso le distorsiona la mente, porque el religioso está todo el tiempo con el tema de la salvación, dice, no, es que Cristo me ha salvado, y como Cristo me ha salvado, pues yo tengo que hacer algo, y está todo el tiempo con una mentalidad de Aarón, y todo el tiempo está bregando con el pecado. Y la ofrenda de la mañana, y la ofrenda de la tarde, y hay que guardar Shabbat, y hay que ir domingo a la iglesia, y hay que leer la Biblia, y hay que orar, y continuamente está en esa temática porque no va más allá todavía, y ahí está metido. Y eso es una especie de revelación parcial. Y yo no voy a decir que tú no estés ahí, tú puedes estar tranquilamente. Y yo también he estado. Y he salido porque Dios me sacó, pero no he salido para atrás, he salido hacia adelante. Aleluya. Porque una cosa hago, yo olvido lo que está atrás y sigo hacia adelante. Vamos camino a la plenitud, vamos camino a la victoria y vamos camino al triunfo. Amén. A la llenura total. Y esto es un grado de revelación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios quiere que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. ¿Tú tienes conocimiento de Dios? Sí, yo también, pero exprésamelo por tus obras, por tus palabras, por tu fe y por tu testimonio. Eso es lo que Él quiere. Y cuando Dios saca a la luz su nuevo hombre, lo saca con su nueva Eva. Y el plan no se viene abajo. Lo que pasa es
que en el plan de Dios completo, el nuevo hombre no solamente es el Salvador, sino que también Él es su Señor y su Rey. Porque si Cristo no es el Señor y el Rey, entonces el reino y su justicia queda sin recuperarse. Y tenemos un Salvador que redime nuestro alma. Tenemos un Salvador que nos evita que vayamos a la condenación eterna. Pero no tenemos un Rey. Entonces sigue todavía en cuestión la justicia de Dios y el reino de Dios. Pero cuando Cristo empieza a reinar y gobernar en el corazón de la iglesia, ahí el mundo y la misma iglesia empieza a entender el reino y su justicia. La iglesia no ha entendido parte de este propósito y por eso vive solamente con su Salvador, que su Salvador es mi proveedor, mi sanador, y vive en una niñez religiosa donde desarrolla el propósito, donde Cristo es el esposo. Y vive en una niñez religiosa donde no desarrolla el propósito. Yo no sé si yo me llego a expresar. Es un conocimiento parcial, nos hemos quedado en Cristo el Salvador. Pero Dios está quitando esos muros y está quitando esos límites y esas fronteras para que la iglesia siga en pos del propósito y solamente lo pueda hacer por su espíritu, alumbrando tu entendimiento en esta mañana, dándote a entender que el propósito que Dios tiene contigo no es solamente salvarte, sino es hacerte un ministro del nuevo pacto para que seas rey y sacerdote y reine con Cristo. Ustedes saben que había dos modelos de sacerdocio. Estaba Aarón, pero cuando Cristo resucita, no es conforme al orden de Aarón, es conforme al orden de Melquisedec, que de esto se habla muy poco en la iglesia, por no decir nada. Y Melquisedec es rey de justicia y rey de paz. Por eso cuando los creyentes tienen esta mentalidad, no solamente se dedican a la parte religiosa, sino que gobiernan también la parte administrativa, la parte civil y la parte judicial. Israel cayó donde los poderes se dividieron en tres partes. Estaba el poder espiritual, estaba el poder civil y estaba el poder moral. El poder espiritual eran los sacerdotes. Tú venías con tu pecado o las cosas que hubiera cometido. Yo no soy el sacerdote. Me degollaba allí el animal, yo podía la palanca, la metí para adentro. Ofrecía sangre de toro y de machos cabríos, que tú como judío no te lavaba la conciencia, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos dice que no puede limpiar la conciencia, pero estaban en esa temática. ¿Y los sacerdotes estaban en eso? Ese era el sacerdocio. Después estaban los que gobernaban el pueblo civilmente, administrativamente. ¿Qué era? Eran los reyes. Ahí entró la monarquía. Y los reyes también eran descendencia, y reinó este en su lugar y entró su hijo, y él era los tributos los tributos y los impuestos, y con estas normativas. Eso era la parte administrativa, pero había otra que era la moral. Y ahí estaban los profetas, que aparecían de vez en cuando y de cuando en vez, cuando el pueblo estaba desviándose, y metía un mensaje que ponía a temblar a todo el mundo. Incluso los mismos sacerdotes estaban mal y los mismos reyes. Pero cuando Cristo aparece y se levanta entre los muertos, el gobierno se unifica en Cristo. Y Él tiene el poder de gobernar a la iglesia moralmente, espiritualmente y civilmente. Aunque Él nos dice a nosotros que nos sujetemos a los gobiernos y que oremos por ellos. Pero nosotros somos hijos del gran rey. Y nosotros estamos ungidos por el ungido y tenemos más capacidad, repito, aunque tú ni siquiera te lo creas, de llevar un pueblo entero o una ciudad para adelante, gobernando con un alcalde, que toda esa gente que están allí metidos. ¿Tú sabes por qué los gobernantes de los países, los alcaldes, los presidentes de las comunidades autónomas están allí? Porque los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Si los hijos de la luz fueran igual de sagaces que los hijos de las tinieblas, entonces esos lugares los habríamos ocupado nosotros y esto no sería lo que es hoy. Pero Dios va a preparar a la iglesia para que esos lugares vayamos allí y los tomemos nosotros por el poder del Espíritu. Gloria a Dios. Propósito de Dios no es que hablamos en una iglesia y se levanta un pastor y todo el mundo venga a cantar corito y el pastor le pone la mano. No. Eso forma parte del llamado de Dios. Vamos a llegar más lejos todavía. Por eso que vendrá Jesucristo a reinar sobre la tierra. Y dice la Biblia que será ungido en Jerusalén como rey de reyes y señor de los señores.
Y se acabará la profecía, se acabará la visión, ya no habrá más iniquidad, ni habrá más impiedad, ni prevaricación, porque reinará y gobernará sobre la tierra. Amén. Y la banda que lleva, oye visto, la banda dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tú sabes por qué dice Rey de Reyes, porque nosotros somos reyes y Él es nuestro Rey. Y nos van a poner como ministros y somos señores, pero Él es el Señor de los señores. Y en esa revelación y en ese gobierno, en esa justicia, solamente podrán reinar aquellos que entiendan estas cosas y las lleven a cabo ahora. Ahora es tiempo de entender estas cosas y de poner a Cristo como el Rey de mi vida. No mirándome qué hacer con su vida o el otro, no. Yo con Él, ahí. Y yo le entrego mi vida y le digo, tú eres el Rey de mi vida, siéntate tú en el corazón y reina tú sobre mi vida. Cuando una persona hace eso, hermano, eso se ve. No hace falta irte a Harvard y ser un coquito. No, eso se ve. Porque el testimonio que empieza a salir de esa persona es el fruto del Espíritu Santo. Y empieza a salir el gozo, la paz, la alegría. El reino no es comida ni bebida, es alegría, paz y gozo en el Espíritu. Y empieza a salir la paciencia, la mansedumbre, la fe, la templanza, el dominio propio. Empieza a salir todo fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya no vive la persona. Está Cristo gobernando ahí. Entonces, cuando cedemos nuestro corazón para que Cristo sea no solo el Salvador, sino también el Rey de mi vida, empezamos a resaltar a Dios y su propósito antes que yo como hombre y mis necesidades. Y hemos caído, no voy a decir que haciendo riendo, pero hemos caído en un evangelio errado. Vente a la iglesia, vente al culto, yo lo explico muchas veces. Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios te va a sanar, Dios te va a bendecir. Hablamos verdades, pero son parciales. La gente viene con una óptica que le hemos vendido y lo que viene buscando es saciar sus necesidades, pero ese no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es donde Él es el Rey y buscamos su propósito, su justicia y su reino. Claro, si a mí se me vende una expectativa de que Él sacie mis necesidades y después no ocurra así, me decepciono. Porque no me estoy proyectando desde mi espíritu, es desde mi alma. Y hay mucha gente en la iglesia que se proyecta desde el alma, pero el alma tiene un problema. Que el alma está sujeta a la carne. Por eso vienen las desilusiones. Hay quien dice, ay, me he desilusionado. ¿Y para qué te ilusiona? No. Me he decepcionado. ¿Y para qué te emociona? Como dice el hermano, porque ponemos la mirada en el hombre, ponemos la mirada en la carne, ponemos la mirada en muchas cosas que no la tenemos que poner. Cuando tú seas lleno del Espíritu Santo y el hombre nuevo en ti se proyecte, ese no se desilusiona. Ni se pone triste, ni se emparanoia, ni se desanima. Ese está todo el tiempo convencido de lo que es la verdad de Dios. El nuevo hombre está capacitado para obedecer y hacer todo el tiempo la voluntad de Dios. Porque el nuevo hombre lo engendró Cristo en sus sufrimientos. Y cuando quería hacer su voluntad, el Señor Jesús de Nazaret, sometía eso y lo llevaba cautivo a la voluntad del Padre. No hubo ni una sola vez que Cristo hiciera su voluntad, sino que todas las veces en su vida hizo la voluntad del Padre. Y ahí se estaba formando ese nuevo hombre como en una placenta a fuego puro. Por eso esa es la ofrenda que Jesús le lleva arriba al Padre y lo sacia y lo alegra. Jesús cuando entra en el santuario no entra en el terrenal, entra en el celestial. Y no entra tipo Aarón, entra como Melquisedec. Por eso no ofrece sangre de toro ni de macho de carne, no. Ofrece la suya propia. Y eso tiene tanto valor a los ojos de Dios que cuando una persona es lavada en la sangre de Cristo, todos sus pecados desaparecen de la memoria del Padre. Incluso la conciencia de esa persona empieza a ser lavada de tal manera que te quita la conciencia de pecado. Y te hace comportarte poco a poco como si nunca hubieras sido un pecador. Te va elevando
y te va metiendo esa naturaleza en ti de forma que tú miras para atrás y tú dices, es que yo ya no me acuerdo de quién yo era, cuál era mi pecado, porque te borran esa vieja identidad y te la trasplantan por una nueva. ¿Cuál es? El nuevo hombre según Dios, creado en la justicia y la santidad de la verdad. Es un proceso en ascensión. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va al momento hasta que el día es perfecto. No te vayas a pensar que tú no vas a ser perfecto, no, tú ya eres perfecto en la mente de Dios. Y la guerra que tú tienes en la conciencia muchas veces es por la perfección que hay dentro de ti. Que ya tú sabes que eres perfecto y la conciencia ahora no te permite hacer lo que la carne quiere. Por eso cuando la carne toma dominio y vence en ti, tú te sientes mal y te arrepientes. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces Cristo como Salvador es un sacerdocio de Aarón. Pero Cristo como Rey es un sacerdocio según Melquisedec. El sacerdocio de la cruz, el sacrificio de la cruz, es como un catalizador. Oye, esta mañana estaba yo mirando esto en mi espíritu. Porque cuando Dios pierde al hombre, el dolor que le causa en su corazón es que el hombre viene a caer en una naturaleza que es incompatible con la de Dios. ¿Tú has intentado alguna vez juntar el aceite con el agua? Alguna otra vez hemos hecho esa cosita, ¿no? O lo metes en un bote, metes aceite de agua y muévelo todo lo que quieras. No se junta. Se dispersan en un montón de moléculas, pero la constitución de un producto, o sea, de un elemento con el otro es incompatible y no se puede juntar. No se ve una sola pieza. Se ve el aceite y se ve el agua, pero no se pueden juntar. Pues eso mismo es lo que ha pasado con el hombre cuando cae en pecado y con Dios. Porque el hombre tiene una naturaleza santa y ahora, Dios tiene una naturaleza santa y ahora el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Y Dios, para recuperar al hombre y que vuelva a llevar todo su plan de justicia, entonces tiene que trazar un plan de salvación que solo, única y exclusivamente se podía hacer real y justo a través de la cruz. No había manera si no era a través de la cruz. No la había. Por eso es que Dios prefiere que su hijo vaya a la cruz antes que faltar a su propia justicia. Porque la justicia es lo que sostiene todo el universo. El otro día lo comentábamos en el Salmo 97 de Dios. Dice que el trono de Dios, el cual nosotros hablamos tanto de él porque es el trono de su gracia, el cimiento de ese trono, que es inamovible, dice que es justicia y juicio. Entonces el sacrificio de la cruz es como un catalizador. Oye, Jesucristo crucificado como un catalizador que transfiere, hace una transferencia donde Dios introduce en el hombre lo que el hombre no tiene. El hombre tiene una naturaleza caída y pecaminosa, pues a través de la cruz Dios mete en el hombre naturaleza divina por su espíritu. Y en contranaturaleza. Y por el contrario, introduce en Dios la naturaleza humana contra la divina. Y todo eso que se fraguó en la cruz, en contra de la naturaleza, Cristo con su sacrificio lo transforma, y cuando eso lo agitan, después de 3 días en los infiernos, y no pueden resistirlo, lo sueltan, al tercer día, lo que aparece, que es lo que es el nuevo hombre según Dios. Que es un nuevo ser que tiene humanidad 100% y divinidad 100%. Ahí estamos nosotros metidos. Es un misterio que estaba escondido. Y en el tiempo de Dios hizo y le quitó el velo. Ahora esa incompatibilidad de la naturaleza de Dios con la del hombre queda unida en Jesucristo. Y Dios ahora sabe cómo es el hombre en su naturaleza caída, porque en Cristo nos ocultó y nos vio y se compadeció de todo y cada uno de nosotros. Por eso es que tú ves a Cristo tocando a los leprosos, por eso es que tú ves a Cristo dándole la mano al manco, dándole el pie al cojo, por eso es que tú ves a Cristo preguntándose con todos los afligidos de corazón, por eso es que tú lo ves así. Él no podía por su naturaleza, pero en Cristo se mete el Padre y abraza la naturaleza caída del hombre porque lo ama. Ahí lo oculta, ahí lo conoce, ahí lo estudia, lo sondea y se apiada de él y se compadece. Y él lo que quiere ahora es contra naturaleza, meternos ahora en su naturaleza. Él dice: yo he descendido a ustedes y os he conocido
conocido y me he compadecido de ustedes y saberlo, y yo sé lo débil que ustedes son, pero yo quiero hablar que ustedes sepáis lo contrario, meterse ustedes en mí para que ustedes veáis la grandeza que tengo para todos y cada uno de ustedes. Con la naturaleza mía tú puedes empezar a crecer y dejar ese estado caído y empezar a disfrutar de la herencia en Cristo. Ahora tenemos naturaleza divina. Es que Dios no se puede relacionar con nadie que no sea perfecto. Y en Cristo nos ha hecho perfectos. ¿Cuál es el resultado de la cruz? Cristo resucitado para establecer el reino y su justicia. En este entendimiento, la iglesia tiene el orden de Melquisedec. Y oye esto. Y solamente en ese orden es donde recibimos aceite extra en nuestras vasijas. Ahora ya estoy viendo las caras así un poquito. Dios me ha dado el don de ver los subtitulitos. Estoy viendo los subtítulos por aquí ahora mismo. La iglesia prudente que tiene aceite en sus vasijas es una iglesia que no solamente se relaciona con Cristo como su Salvador, sino que tiene revelación de quién es su Señor. Amén. La vasija, ¿ustedes saben qué tipo de qué? Del barro. ¿Os acordáis cuando Dios le dice a Jeremías, ve a casa del... Mira cómo ustedes saben. Y dice, y allí te haré ¿qué? Oír mis palabras. Y dice que llegó y estaba trabajando en el alfarero, ¿no? ¿Sí o no? Y dice que, y claro, es Dios tratando con el profeta para que, aparte de su palabra, dándole una imagen gráfica. Y dice que en las manos del alfarero se echó a perder la vasija. Y dice que cogió el alfarero y ¿qué pasa? ¿Hizo qué? Una nueva. Y ahí oye la palabra, dice, oh casa de Israel, así sois vosotros mis hermanos. No podré hacer yo con vosotros como yo quiero hacer. La vasija, hermano, tiene que ver con esa parte intermedia de lo que nosotros somos. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. En nuestro espíritu está depositado el Espíritu de Dios. Y ese es perfecto. Y viene, ese nuevo hombre está acabado, terminado, viene con toda la potencia de Dios. Pero hasta que nuestro alma no es crucificada y recibe toda esta revelación en cuanto a que Él es mi Señor y mi Rey, no empieza la vasija a recibir ese aceite. Ahora cuando la vasija dice, no, espérate, no solamente Él es mi Salvador, Él es mi Señor y mi Rey. Yo vivo para honrarlo a Él, yo le doy la gloria a Él. Yo todo el tiempo estoy pensando en Él. Yo cualquier gesto que voy a hacer, todo es en Él, por Él y para Él. Llega un momento que esa sustancia no solamente se queda en mi espíritu, sino que empieza a empapar mi barro. O sea, mi alma se empieza a impregnar de la personalidad de Cristo. Y ya yo expreso a Cristo no solamente en mi espíritu, sino desde mi alma. Empieza a salir de mí, ¿qué? El gozo, la paz, la alegría, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, las obras de justicia. Voy desarrollando el amor de Dios. Tengo todo el tiempo, estoy todo el tiempo balbuceando en ese proyecto. Yo ya me olvidé de quién yo era. Yo ya me miro para atrás, ya ni siquiera me conozco. ¿Por qué? Porque soy la esposa de Cristo. Porque está mi barro empapado de la sustancia de Dios. Eso es llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no es que yo venga aquí, pegue 4 gritos, diga 2 ribi, cae, camanda y ya está. Eso es lo que nos enseña la religión. La llenura del Espíritu solamente cuando yo salga de la puerta para afuera. ¿O no? Claro. Que yo he llegado muchas veces a la iglesia y he hecho eso, para vergüenza mía. Después nos montamos en el coche y va uno con la metralleta. Eso no es llenura del Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cristo ajustó su vida desde el minuto 1 a la justicia. ¿Os acordáis cuando va al bautismo de Juan y le dice Juan, pero ¿cómo tú vas a venir a que yo te bautice? Será al revés, ¿no?
me tendrá que bautizar tú a mí. Y le dice Jesús, conviene que cumplamos toda justicia. Los sacerdotes tenían que ser lavados sus cuerpos con agua pura. De hecho, cuando empezó el sumo sacerdocio en Israel, Moisés, que no es literalmente sumo sacerdote, aunque él es levita, pero Aarón es su hermano, ahí empieza el sumo sacerdocio y la cabeza del sumo sacerdocio es Aarón. Moisés lo lava entero, capítulo 8 de Levítico, lo lava entero a Aarón y lo prepara para el sacerdocio. El último descendiente de Aarón es Juan el Bautista. Por eso que están haciendo una transferencia de sacerdocio, transferencia de rey y transferencia de profeta, y lo van a poner todo en Cristo. Y se cree y se supone que Juan le pone la mano en la cabeza a Jesús antes de bautizarlo, como los somos sacerdotes, ponía la mano en la cabeza sobre el macho cabrío y confesaba todos los pecados del pueblo, y ese era enviado a una ciudad, a un lugar inhabitado, para dar a entender que todos los pecados que el pueblo había cometido salían de la mente de Dios y iban a un lugar donde nadie los podía coger. Y el otro macho cabrío era sacrificado. Cuando Juan el Bautista coge a Jesús y lo sumerge, ahí está poniendo los pecados de toda la humanidad. Y cuando sale de ahí le dice al pueblo, ese es el Cordero de Dios, ese es el que va a quitar el pecado del mundo. La justicia de Dios tiene una línea y hay que saber reconocerla. Por eso que cuando Jesús se levanta, el ministerio de Juan, ¿qué pasa? Mengua. Y el de Cristo crece. Cuando nosotros tenemos revelación de la justicia, tú menguas y Jesucristo crece en ti. Porque no se trata, como dijo el hermano, no se trata de que no tengamos aquí protagonismo ninguno. Y el diseño de Dios, te voy a decir una cosa. El otro día me dijeron, oye, un hermano está por ahí sanando, un hermano que es profeta de Valladolid, todo el día. Que Dios bendiga al hermano y a todos los que se levanten como un hermano. Mientras que la iglesia esté carente de revelación de las cosas que yo estoy hablando y como cuerpo no nos levantemos, Dios seguirá honrando la fe de un hermanito, de una hermanita, de todos los que se levanten con esa fe. Lo tiene que honrar porque no hay más. Pero el diseño de Dios es en un cuerpo de creyente manifestar toda la gloria de Dios. Que cuando venga la gente diga, no le va a decir, mira aquí el pastor o el hermano. No, desde un niño hasta el mayor, todos van a saber predicar, todos van a saber enseñar y todos le van a ver las manos enfermos y todo va a ser lo mismo. Entonces, la gente no va a ver a nadie, va a ver a Cristo. Ese es el diseño de Dios desde el principio y todavía no lo ha conseguido. Eso está pendiente en la agenda de Dios. Y tú eres un privilegiado, yo también, porque hemos sido invitados a ese proyecto y ahora que estamos iniciando ese proyecto. Un cuerpo de creyente. Donde un momentito, como la honra, Misi nos dice que en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Donde la esposa cuando ora no puede olvidarse de lo que su marido entiende y cree en las cosas de Dios. Una esposa que ora o profetiza, dice la Biblia, con la cabeza cubierta dice frente a su cabeza. Ustedes la han leído conmigo, ¿verdad? La esposa nunca se puede olvidar. ¿Qué criterio tiene el esposo a las cosas de Dios? ¿Qué criterio tiene el esposo en todas las cosas? Siempre, hermano, no me digas eso es machismo, no, eso es Biblia. ¿Y tú sabes por qué? Porque cuando la gente ve a la esposa de ese hombre, no ve a ella, lo ve a él. Dice, claro, es que piensa porque el marido, sí. Y cuando la gente ve a la iglesia, tiene que ver a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia piensa igual que Cristo. Aleluya. Eso es lo que tenemos que conseguir, pero en amor. Y para eso hay que coger conocimiento de estas cosas. El Espíritu va imprimiendo en nuestra conciencia la ley del reino y su justicia, que según Romanos 8:2 es la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Sabes lo que es una impresora, no? Y tú le das y te imprime lo que la pantalla tú tienes, ¿no? Sí, de la misma forma Dios va a imprimir su voluntad y su ley en tu corazón. El hecho de querer ver a tu hermano como superior a ti mismo, honrarlo y darle esa dignidad. Eso no es de nosotros los hombres. Nosotros los hombres somos orgullosos. Eso es de Cristo. Amén. El hecho de que tú vengas con
todas tus vergüenzas acercándote a Dios y no puedes, porque tus pecados te lo impiden, estar sucio, y coger el Hijo de Dios y desnudarse y quitarse su vestido de justicia y cubrirte a ti y decirte, acércate ahora, y quedarse Él con tus pecados ahí y hacerte a ti digno para que tú te acerques al Padre, eso viene de Cristo. Amén. Eso tiene que estar impregnado en nuestro ADN. Nosotros tenemos que buscar que nadie se sienta avergonzado, que todo el mundo se sienta digno del Señor. Aleluya. Porque Él por todos ha muerto. Aleluya. Eso tiene que estar impregnado y ahí, imprimido ahí hasta que eso se te quede tatuado en el chasis de tu conciencia. Tú estás aquí para glorificar a Cristo. Aleluya. No para orgullecerte de nada ni de la carne, tú estás aquí para glorificar a Cristo. Amén. Y la esposa está para glorificar al esposo, y los hijos están para glorificar a los padres. Sí, Señor, eso es así. Y aunque los tiempos cambien, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Aleluya. Y nosotros nos vamos a mantener en esa verdad. Como hablábamos ayer, si seguimos predicando esto, hermano Luis, vamos a ver la gloria de Dios. Simplemente es cuestión de tiempo, porque estamos echando las bases. Donde más tiempo se lleva una obra es en los cimientos, en la planificación de abajo. Porque así como esa obra crezca para abajo, así va a crecer para arriba. Y en los cimientos donde se echa tiempo. Ya lo demás no. Jesucristo se preparó 18 años para 3 años y medio de ministerio. Tú sabes, ¿verdad? Hoy me quiero estar preparado en 6 meses y viene el apóstol de allí de Gorzú y me con un texto de las tostadas me echo de eso y ya me creo yo que soy Maradona por la banda. ¿Qué va? ¿Qué va? Niégate a la unción de hombre y al proyecto de hombre y di, no, yo quiero lo de arriba. ¿Tú vas a ver? Que estamos aquí pasando más que pasar los dientes. ¿Por qué? Porque no creemos el proyecto de los hombres, creemos el de Dios. Y en el proyecto de Dios hay una preparación. Y el viejo hombre tiene que morir para que el nuevo crezca. Tú te lees la epístola a los Efesios, que a todo el mundo le gusta el capítulo 6, donde dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y por de su fuerza, y entonces vamos a meterle al diablo. No. Vamos abajo. Dice, desvestidos del viejo hombre que está viciado conforme a su deseo engañoso. ¿Os acordáis que yo un día lo expliqué, no? Ya con esto acabo. Esta vestimenta vieja hay que quitársela. Y lavarse bien en la palabra, y el viejo hombre que está viciado conforme a su deseo engañoso, fuera. El viejo hombre que miente, que chismea, que murmura, que manipula, que señala, que intimida, que es un engañador, que todo eso fuera. No vaya a dejar esto aquí. Eso fuera. ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo? Que sí. El que tiene todavía sus cositas, eso fuera. Como se quede un poquito de eso luego da después todo lo nuevo. El vino nuevo tiene que ser en modelo nuevo. Como hay algo de lo que... Ahora, desvístete del viejo y después dice, y vestidos del nuevo, que está creado conforme a la justicia y la santidad de Dios. Y una vez que estás vestido del nuevo, entonces sí tú ahora estás capacitado para someterte al Dios al que tú no ves. Si eres varón, está capacitado. Y la mujer está capacitada para someterse a su amado esposo. Amén. Que todavía hay algunas hermanas, cuando yo les digo, hermana, su amado esposo, ¿verdad? Sí, dice, mi amado esposo, para que le estoy hablando algo, sí, su amado esposo. Yo me acuerdo cuando mi hermano estaba allí en el sitio, me veía yo con su esposa de vez en cuando y yo le decía, tu amado esposo, decía, mi amado esposo, su amado esposo. Porque el que me enseñó esto, me he mantenido en el mismo mensaje, su amado esposo. Y cuando todo ese organigrama está correcto, entonces dice, y por lo demás, hermanos míos, entonces sí, vamos a meterle mano a los demonios. Porque ahora ustedes están capacitados para someter los unos a los otros en amor, y cuando venga el malo, no puede entrar. Cuando venga el malo, no puede entrar. ¿Por qué? Porque el esposo está sujeto a Cristo. La esposa está sujeta al esposo. Y los hijos están sujetos a los padres. Imposible que entre. Esto no es cuestión de que estamos haciendo flexiones espirituales y estamos súper espirituales. No, nada más que uno se desmarque y deje una brecha, por ahí entra. Si son los demonios, hermanos, los seres más perversos que existen en el universo.
Y el reino de la tiniebla muchas veces tiene victoria precisamente por la sumisión que tienen estos seres los unos a los otros. Y Cristo dijo, el reino de la tiniebla no se divide. Y lo explicó. Y nosotros, como Dios nos mantiene el libre albedrío, todavía nos gusta la independencia. Eso hay que dejárselo a los catalanes. Que sigan ahí con su historia. Nosotros somos de Cristo. ¿Eh? Qué lindo es decir, yo dependo del Señor. ¿O no? Me gustaría decir, soy un abogado, tengo mi bufete, ¿no? Tengo mi empresa y dependo también de lo que yo me he buscado. Esa es la carne. Pero qué lindo decir, pero yo dependo de Cristo. Y cuando Él me da, yo me gozo. Y cuando no me da, dice, me gozo igual. Ahí el diablo ya se enfada. ¿Eh? Y si estoy sano, me gozo en Cristo. Y si estoy enfermo, dice, también me gozo en Él. Amén. ¿Eh? Y si abro el frigorífico y está pleno, me gozo. Y si le veo la tapia atrás de la otra tapia, también me gozo igual. ¿Eh? Aunque tenga una pared del estómago pegándolo de atrás, pero que el corazón está lleno de aceite. Ajá, ahí es que el hombre está muerto ya. Pero claro, a la carne le gusta todo esto. Pero ¿y el espíritu? Y tenemos que tener la plena certeza, todo aquel que es un ministro de Cristo tiene esta revelación, tiene sus necesidades suplidas. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades. Conforme a sus riquezas en gloria. Las necesidades materiales, las espirituales, las emocionales, las mentales, las psíquicas, todas las va a suplir. Todas, todas, todas. Y no debe de dudar nunca más, sino que tiene que buscar primero el reino. Todo esto viene como un añadido. Dios te ve como un soldado. Tú dime a mí, un soldado que tiene que comprar las propias botas, el propio uniforme y los propios balas. Eso no tiene sentido. Nada, dice, ningún soldado fue jamás, ningún militante soldado a sus propias expensas. Dios te provee de todo. De todo. Y la recompensa y todo lo que hemos acumulado en esta tierra no hay forma de acumularlo. Le dijo Pedro, Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Y Jesús le dijo, no hay nadie que haya dejado tierra, casa, parentela por mí, que no tenga en esta tierra 100 veces más. Y allí el reino. O sea que los ministros de Hacienda y de Agricultura y Pesca aquí tienen sus mansiones como nosotros lo sabemos, porque todo va por aquí. Pero nosotros vamos a tener también nuestros buenos terrenos que el Señor nos los va a dar. ¿Amén? Amén. Pero ¿qué pasa? Todo va por la línea del reino y su justicia. Así que vamos a dejarlo aquí porque lo que llevo es una línea de pensamiento. Yo quiero que en esta hora estemos también orando por los hermanos que no han podido venir. Vamos a presentar en oración a nuestros hermanos que no han venido. Pido que nos pongamos en pie esta mañana. Gloria a Dios. Damos las gracias a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar por Ana, que es la hija pequeñita de nuestro hermano Ángel Carrero, hermano que es guardia civil. La niña tiene neumonía. Hay que tener cuidado con nuestros hijos, con todos estos virus que están soltando ahora, cubrirlos con nuestras oraciones, ¿vale? Pero me ha llamado y me ha dicho que tiene neumonía, vamos a presentarla en oración, ¿vale? Vamos a presentar también a nuestra hermana Marta, que está cuidando a su madre, a Nuria, a Manoli, a Mari Carmen, la esposa de nuestro hermano Manuel Guerra, el hermano Pablo Carmen, la hermana Grego y Caleni, la hermana Luisa, Raúl y tantos otros que hoy no pueden estar con nosotros. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias por este tiempo que tú nos has otorgado. Yo te pido, sí, de una forma especial, que esta palabra tú la imprimas, pero no por letras, sino con la tinta de tu espíritu, Padre. Crea conocimiento vivo, porque la letra mata, Señor, y envanece también, pero el amor vivifica, Padre. Así que darle vida a esta palabra por tu amor en cada uno de nosotros.
Y ahora presentamos a todos estos niños, Dios mío, a todos estos hermanos que están faltando para que tú los vivifiques por tu Espíritu, Padre. Ponemos tu mano sobre ellos para que tú le traigas salud ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados y sanados, Dios mío. Y decretamos salud en tu pueblo, Padre. Los que están cansados, Dios mío, fortalécelos en esta hora. Los que están enfermos, Dios mío, sánalos para tu gloria, Padre. Trae salud mental, psíquica, trae física, Dios mío, en esta hora. Trae emocionalmente a tu pueblo con bendición de arriba, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos salud, declaramos victoria, declaramos triunfo y plenitud sobre tu iglesia, Padre. Y ahora nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Salimos en tu amor, Dios, en la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión de tu Espíritu. Y el pueblo de Dios dice: amén. El Señor bendiga a todos mis amados hermanos. Nos vemos el martes en el culto de oración, si Dios lo permite.